Hola y bienvenidos a otro video más del canal. Este video es una continuación del video ¿Qué lenguaje de programación aprender? Guía definitiva. Y en este video vamos a hablar acerca de tips para iniciados en la programación. Voy a hablar acerca de algunos consejos y de algunos errores que todo programador novato llega a cometer. En este caso vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de algunas de las cosas, de los errores que yo cometí y que cometen muchas personas al iniciarse en el mundo de la programación. Algunos de los errores comunes es pensar en la edad, y este fue uno de los primeros errores que yo cometí. Por ejemplo, nunca es tarde para aprender algo, no hay que menospreciar la edad en estos casos. La programación, así como cualquier otra cosa, lo pueden aprender todos. A la hora de buscar empleo, no se necesita ser joven para conseguir empleo, simplemente el saber hacer es lo que importa. Y bueno, yo este error de pensar en la edad lo cometí cuando vi una noticia de un niño prodigio que tenía 12 años y que ya era un experto en lo que es la programación. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño se había puesto a aprender la lógica de programación, había hecho ya algunos ejercicios con pseudocódigo y ya dominaba algún lenguaje de programación y estaba aprendiendo otros lenguajes de programación. Entonces, cuando yo vi esta noticia, yo recuerdo que en ese entonces yo apenas estaba aprendiendo lo que es mi primer lenguaje y me puse a pensar, no manches, si me hubiera puesto desde un inicio a una temprana edad a lo que es aprender programación, ahorita ya sabría bastante de programación. Pero la verdad es que uno no tiene por qué mortificarse, porque la verdad, aprender una nueva cosa, eso lo puedes hacer a cualquier edad y la verdad no importa. Inclusive si tú eres una persona que ya tiene, bueno, que se puede considerar de una edad muy avanzada, no sé, no es por decir edad avanzada, pero por poner un ejemplo, un número cualquiera, 30 años o 30 años en adelante. No porque tengas 30 años o más significa que no puedas aprender a programar, ¿no? Claro que no. La verdad es que la programación puede complementar muchas de las áreas de estudio, como por ejemplo, tú pudieras tener alguna empresa y puedes aprender a programación, no sé, programación web para poder promocionar tu empresa, y a lo mejor tú lo que estudiaste y lo que fuiste ejerciendo hasta tus 30 años fue lo que es el emprendimiento de un negocio. Y a lo mejor tú estudiaste pequeñas y medianas empresas y quieres aprender a programar, pues para ampliar tus conocimientos y mejorar tu posición de tu empresa, por así decirlo, ¿no? Otro de los errores muy comunes, continuando, es ir muy deprisa. Un error común entre los iniciantes de la programación es querer empezar a desarrollar cuando primeramente uno debe de aprender las bases de la programación y después las bases de un lenguaje en específico. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por las bases de la programación me refiero a que aprendas la lógica de la programación. Es decir, que aprendas primero a crear, por ejemplo, en papel, tus primeros algoritmos con pseudocódigo, y después, ya que tengas en mente cómo es que funciona la lectura de las sentencias, es decir, cómo una computadora lee cada sentencia línea por línea de código, ya después puedes pasar a lo que es aprender las bases de un lenguaje, como lo puede ser C++, Java o Python, y entender cómo funciona, ¿ok? Esto es un consejo, ¿ok? Pero no hay que ir tan deprisa. Uno no va a empezar desarrollando ya lo que es un sistema de redes sociales, o sea, no. Uno tiene que primero aprender las bases. Y por eso aquí puse otro apartado que es: por otro lado están las personas que quieren aprender muchos lenguajes de programación sin haber aprendido uno solo correctamente. Es decir, estamos viendo que vivimos en una era competitiva y muchas veces esto nos puede dar la idea de que tenemos que saber muchos lenguajes de programación para poder estar al corriente, para poder ser competitivos y para poder estar al nivel que los demás, cuando realmente cualquier programador con un solo lenguaje que sepa dominar bien, con ese mismo va a poder aprender los demás. O sea, se le va a hacer más fácil aprender cualquier otro lenguaje que llegue a necesitar, ¿ok? Ahora, otro de los errores
Personalmente yo no lo cometí, pero sé que muchos sí lo hacen, que es el de intentar memorizar todo. Si bien es importante conocer la estructura del código o la sintaxis de algún lenguaje, así como sus palabras reservadas, tampoco debes de presionarte por memorizar todas las palabras clave, ni tampoco todas las estructuras que maneja dicho lenguaje. Todo esto, ¿por qué? Porque esto se aprende con lo que es la práctica. De manera que tú vayas realizando ejercicios sencillos, esto se te va a quedar más en la mente. Además, si alguna palabra clave, algún método, alguna función se te llega a olvidar, simplemente con una búsqueda en Google, pues eso ya queda resuelto, porque tú puedes buscar, por ejemplo, cómo sacar el cuadrado de un número en JavaScript y ya te viene una función en la cual puedes sacar el cuadrado de algún número, o sea, por poner un ejemplo. Otro de los errores, sí lo he cometido yo, es que no te compares y practica. Generalmente aprendiendo bien un lenguaje ya puedes dominar de una forma más sencilla cualquier otro lenguaje, lo que mencionaba anteriormente. Aunque para algunas personas es más sencillo aprender un lenguaje o aprender a programar. Aunque este sea el caso y tú veas que los demás aprenden más rápido que tú, bueno, no tienes que compararte porque, como escribo aquí, no todos los casos son iguales. Lo importante para aprender bien un lenguaje es que tienes que practicar. Y con esto quiero llegar a lo siguiente, es que si tú llevas tu ritmo de aprender a programar, nunca te compares con cualquier otro compañero. Si estás en la escuela y ves que tus compañeros no batallan y tú a lo mejor necesitas un poco más de repaso, pues no te compares, porque esto simplemente va a ir arruinando lo que es la experiencia a la hora de aprender. Y la programación es muy bonita porque requiere de tiempo de estudio, te vas superando retos y cada vez aprendes más cosas para crear cosas más complejas. Entonces, si tú vas un poquito batallando con eso, no te preocupes, simplemente practica, no te enfoques en los demás, concéntrate en ti mismo y vas a ver que vas a lograr grandes cosas. Ahora, con esto nos lleva a lo siguiente, que programar no es únicamente para genios. Como ya hemos visto, existen muchas áreas en donde puedes demostrar tus habilidades, tanto creativas como matemáticas, lógicas, etcétera, etcétera. Y esto lo hago referencia al video que realicé de las diversas áreas de la programación. Como vimos, no todo es procesamiento de datos, no todo es lógica o matemáticas, sino que existen otras artes más visuales, como lo puede ser el área de front-end, del desarrollo web, o existen otras áreas como el diseño gráfico, que también tienen que ver algo con programación, pero va más del lado de lo artístico, para poder desarrollar interfaces atractivas y poder desarrollar una buena experiencia de usuario, ¿okay? Entonces, la programar no es únicamente para genios, y la verdad, yo no me considero genio, soy programador, no me considero un genio, pero hay mucha gente que piensa que la programación es para genios, lo cual esto es un completo mito, ¿ok? Ahora, hablando ya de los errores comunes más a fondo, uno de los errores que cometen muchos programadores es el de copiar código de otros. Sobre todo para ejercicios sencillos, intenta resolver los problemas por tu propia cuenta, y en el caso extremo que no encuentres la solución a un problema, busca la solución hecha y analízala. Es decir, analiza la solución que propone la otra persona y pregúntate por qué él propuso esa solución. O sea, porque así como las matemáticas, existen muchas formas, muchos métodos para resolver una ecuación. De igual manera, así es la programación. Entonces, intenta no copiar código de otros, crea tu propio código y, bueno, últimamente, si lo necesitas, al menos analiza la solución que den otras personas y entiende cómo funciona. Ahora, otro de los errores que se cometen es no tener un orden con los proyectos que se realizan. Al principio es normal crear proyectos en carpetas y guardarlas en una USB y crear versiones de tu propio proyecto por carpetas distintas. Esto es una mala práctica, así que te recomiendo mucho trabajar con Git para administrar tus proyectos. Y bueno, Git es un lenguaje para poder realizar el versionado de un proyecto. Por ejemplo,
Aquellos que hayan estudiado en alguna escuela donde les hayan puesto algún proyecto de programación, muy seguramente hayan puesto algo como proyecto de base de datos versión final. Y luego resulta que tenía errores y luego hacen otro, copian todo el proyecto, lo corrigen y luego generan otra. Esta es la versión buena. Y luego crean otro porque le agregaron otra funcionalidad y ahora le pusieron versión final verdadera. Y no. O sea, crear estas carpetas con estos nombres de final bueno o final o final definitivo, ahora sí ya este es el que le vamos a enviar al profe. O sea, eso no es algo bueno que tengas que hacer. Por eso te recomiendo mucho aprender el lenguaje Git para que puedas trabajar con repositorios. Existen muchos repositorios que son gratuitos como GitHub, que te ofrecen un espacio de memoria limitado, pero es suficiente para proyectos pequeños, ¿ok? Y bueno, otro de los errores comunes de los iniciados en programación es no planear. Cuando a ti te dan, por ejemplo, una problemática a resolver, muchas veces uno ya se quiere lanzar a escribir código. Es decir, bueno, me voy a lo que es, me dieron este problema, ok, abro mi editor, Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, Codeblocks, lo que sea, y me voy a poner a escribir código y luego pienso en el problema. No, primero tienes que planear cómo vas a resolver ese problema, analizar qué te están pidiendo, qué es lo que te están dando de información y cómo puedes hacer para lograr el objetivo que se te plantea en el problema, ¿ok? Aquí yo te digo que muchas veces el error de todo programador es el de intentar codificar y aprender un lenguaje sin antes haber aprendido las bases para resolver un problema. Y las bases para resolver un problema se realizan con pseudocódigo, es decir, código escrito, ¿ok? Antes de empezar a codificar, muchas veces uno piensa en el programa y empieza a escribir cómo lo va a resolver en papel. Y una vez que tenga la idea en general de que, ok, ya sé cómo lo voy a hacer, ahora sí voy a plasmar la idea que tengo escrita en código, ¿ok? O la idea que tengo pensada, ya si tienes mucha habilidad para retener ideas, bueno, también puedes hacer eso, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por los errores y tips para tú como iniciante de programador puedas evitar estos errores y puedas aprovechar los tips que te estoy dando aquí. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.